Les saludo con hermosa paz del Señor y bendecidos, porque Dios nos ha cuidado, Dios nos ha protegido, Dios ha permitido que en este nuevo día tengamos esta hermosa oportunidad de recibir la dirección a través de su bendita palabra. Anhelando que usted que nos está escuchando y usted que siempre está pendiente de recibir algo diferente, algo maravilloso de parte de Dios, yo quiero hoy compartir una reflexión referente a la prueba y la bendición. Porque vamos a ver cómo Dios permite muchas pruebas, o hay pruebas que nosotros pasamos por decisiones que las tomamos mal. Sin embargo, a pesar de eso, cuando nosotros acudimos a nuestro Dios, con seguridad saldremos en victoria. ¿Por qué? Permitimos que Él sea quien nos guíe, que Él sea quien nos proteja y sobre todo nos dé la sabiduría para continuar dependiendo de Él y de su palabra. Decía, esta reflexión se titula Prueba y bendición. Vamos a iniciar con el libro de Santiago capítulo 1, los versículos del 2 al 4. La palabra de Dios dice: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando te halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y es por esto que definitivamente yo doy gracias a Dios, porque a pesar de cualquier circunstancia por la que estemos atravesando hoy, sin importar el lugar donde usted se encuentra cuando esté escuchando esta reflexión, sin importar las circunstancias por las que usted esté atravesando, recuerde, la palabra de Dios dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Resulta algo contradictorio, resulta algo difícil de asimilar, de poder poner en práctica esta situación, pero el versículo 3 dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y es allí donde nosotros vamos a ver que la prueba es en base a nuestra fe, a nuestra confianza, a la seguridad que nosotros debemos tener en que hay un Dios todopoderoso, que esta prueba de la fe lo único que debe producir en nosotros es paciencia. Y dice: mas tenga la paciencia su obra completa, para que nosotros podamos recibir las bendiciones y esa perfección y esa cabalidad de poder resistir la prueba y de recibir la dirección de nuestro Dios. ¿Para qué termina esto? Y dice: sin que os falte cosa alguna. Por lo tanto, no va a faltarnos la solución a nuestros problemas si nosotros creemos en un Dios
Todopoderoso. Para lo cual yo quiero recordar un poco qué es lo que en realidad estas pruebas deben producir en nuestras vidas. Porque, primero, recuerde, si hay una prueba y nosotros dependemos de nuestro Dios, con seguridad saldremos victoriosos. Las pruebas son herramientas divinas para forjar en nosotros el carácter de Dios. Quiero repetirle esta frase. Las pruebas son herramientas divinas para forjar en nosotros el carácter de Dios. Estas pruebas también generan, como habíamos visto anteriormente, paciencia o perseverancia y promueven en nosotros, que era lo que decía allí, para ser perfectos y cabales, que implica también o significa promover en nosotros la madurez e integridad. Por lo tanto, cada vez que nosotros pasemos por una prueba y dependamos de Dios, Él nos fortalece y nos permite madurar en esas áreas en donde nosotros tuvimos esas pruebas. Porque además las pruebas también quiebran el ego, el orgullo. ¿Por qué? Definitivamente, el solo hecho de pasar una prueba y creer que nosotros podemos solucionar implica que estamos llenos de ese ego y a veces no conseguimos absolutamente nada. Pero si nosotros nos humillamos delante de Dios, con seguridad, no solamente estamos quebrantando nuestro ego, nuestro orgullo, sino que estamos dependiendo de un Dios todopoderoso que siempre nos ayudará y nos bendecirá. Por lo tanto, decía, las pruebas también quiebran el ego y el orgullo del ser humano para generar humildad. Así como el fuego purifica el oro, así las pruebas por las que nosotros pasamos hace que nuestra fe en Jesucristo sea más sólida y firme. Por lo tanto, aquí lo que estamos viendo o iniciamos viendo es que esta prueba con seguridad nos traerá bendición. ¿Por qué? Decíamos, fortalece nuestro carácter y nuestra fe. Nos ayuda a seguir adelante. Nos permite seguir luchando, pero con la convicción, con la seguridad de que Dios nos dará la victoria. Esta palabra en el griego, dokimé, significa también experiencia, mérito o carácter. Entonces, ¿qué es lo que hace la prueba? Nos fortalece el carácter, nos da más experiencia y nos da más madurez. Por lo tanto, nuestra fe también aumenta. Es por eso que muchas personas suelen decir, o en algún momento también nosotros decíamos, pero ¿por qué a mí? ¿Qué es lo que está sucediendo si las cosas que yo estoy haciendo las trato de hacerlas bien, de la mejor manera posible? Sin embargo, estoy pasando por esta situación tan difícil que no sé cuál es la razón. Pero en vez de cuestionarnos por las tribulaciones, por las
por las situaciones que uno puede estar pasando. Lo único que podemos decir es: Señor, con seguridad tú tienes algún propósito en mi vida, para lo cual yo no puedo salir solo de esto. Ayúdame. ¿Y sabe qué? Cuando nosotros hacemos eso, definitivamente no solamente que salimos victoriosos, sino que nos da esa paz en medio de la prueba y nos permite pensar, meditar y tomar decisiones con esa sabiduría que viene de lo alto. Tal es así que es importante recordar también referente a esto lo que está escrito allá en Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículos del 3 al 5. La palabra de Dios dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos. Es más, yo quisiera, para tener el contexto muy claro, leerlo desde el versículo 1, en donde dice la palabra de Dios, Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y versículo 3 del que íbamos a leer. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Mire, como nuevamente aquí, tanto Santiago como ahora Pablo están indicándonos que no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, ¿qué es lo que aquí nos aclara Pablo con relación a lo que habíamos leído de Santiago? Dice que esta tribulación, esta situación que nos va produciendo paciencia y prueba, donde nos da esa esperanza. ¿En qué? Vamos a tener una solución. Vamos a obtener la victoria. ¿En base a qué? Al amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones. Por lo tanto, aquí vemos muy claro de que cómo nosotros podemos tener gozo. Recuerde lo que decía Santiago: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Acá Pablo dice, y también nos gloriamos. En otra versión dice así: al mismo tiempo nos sentimos seguros incluso en las tribulaciones, sabiendo que la prueba ejercita la paciencia, y que la paciencia nos da o nos hace madurar, y que la madurez aviva la esperanza. Pero decía, ¿y todo esto por qué? ¿Cómo? ¿Cómo se da todo esto? Por ese amor de Dios que ha derramado en nuestros corazones. Entonces, no somos nosotros, no somos los que vamos a tratar o a intentar o a fingir que no importa la prueba que exista, yo tengo gozo. No, es el amor de Dios en nuestras vidas que nos permite actuar de esa manera, porque el sentir nuestro es diferente. Y ahí dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, como la palabra de Dios también dice que nosotros somos
templo y habitación de la gloria de Dios. Que nosotros somos portadores de su gloria, que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Entonces es eso, lo que en nosotros produce el gozo o el sentirnos seguros o engloriarnos en las tribulaciones, porque el amor de Dios nos permite seguir adelante, nos permite hacer de nosotros personas que realmente confiamos en nuestro Dios. Es allí que a través de la prueba también nosotros vamos a poder demostrar nuestra fidelidad a Dios. ¿Por qué? Si usted se ha dado cuenta, ser fiel a Dios cuando todo va bien es fácil. Ser fiel a Dios cuando todo está bien, no nos falta nada. Es fácil y decir, Dios me ha bendecido, Dios me mima, Dios me ama, mira cómo estoy. ¿Sabe qué? No es nada difícil que Él haya permitido todo esto. ¿Por qué? Porque en realidad, a veces, ¿no es cierto?, Dios también nos prueba a través de la prosperidad. ¿Y sabe qué? Probablemente allí es mucho más difícil. Entonces, mostrar nuestra fidelidad a Dios en medio de la prueba es donde nosotros podemos darnos cuenta que es muy diferente. Las pruebas en nuestra vida son una oportunidad para demostrar nuestra fe genuina, nuestra verdadera fe en nuestro Dios. Porque es allí en donde no sabemos cómo solucionar nuestros problemas. O estamos al filo del abismo, sin saber qué hacer. Estamos en un callejón sin salida. Pero es allí donde hasta la bendita palabra de Dios dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Y es allí cuando nosotros tenemos el amor de Dios derramado en nuestros corazones porque el Espíritu Santo nos ha sido dado, entonces diremos, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará a mi pie resbaladero, aleluya, y me cuidará, porque Él no duerme. Él me cuida, Él me bendice, Él me ayuda cuando yo dependo de Él. Es por eso que nosotros tenemos que seguir adelante, y esa confianza, como le decía, está también en base a lo que hoy podemos ver, hoy podemos darnos cuenta de que allá en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 6, mire cómo aquí nosotros damos cuenta, empezamos con Santiago, Pablo ratificó, confirmó lo que Santiago lo menciona. También acá Pedro declara, dice, en lo cual vosotros, en primera carta de Pedro capítulo 1, versículos 6 y 7, dice, en lo cual vosotros os... déjeme verle un momentito para poder leer exactamente cómo está escrito. Primera de Pedro 1, 6. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Entonces, ¿qué es lo que menciona aquí la palabra de Dios? Si usted se da cuenta, hay nuevamente algo que menciona también Pedro. Y quiero yo repetir esta partecita. 1:6, en donde dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si
es necesario tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? También Pedro lo ratifica, que debe haber contentamiento, debe haber gozo, debe uno sentirse seguro, y en esta ocasión menciona Pedro, y vosotros, dice, en lo cual vosotros os alegráis. ¿Por qué? Según él, en cambio, lo menciona mucho más claro, porque dice, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas por un poco de tiempo. ¿Para qué? Sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Por lo tanto, aquí vemos que definitivamente, así como, y mencionábamos anteriormente, así como el oro se prueba en el fuego, así nuestra fe se prueba a través de las dificultades, a través de todas esas pruebas que nosotros pasamos. Entonces nos damos cuenta que realmente nuestra fidelidad está bien con nuestro Dios. Entre los muchos propósitos que existen, hay uno más que yo quisiera mencionar, que es a través de la prueba, nosotros debemos llevar mucho más fruto y bendiciones. ¿Qué queremos decir con esto? Que es llevar más fruto para el Señor y recibir de Él mayores bendiciones, porque en cada prueba que nosotros pasamos y con la ayuda de Dios nosotros superamos, con seguridad, y como decíamos antes, que adquirimos mayor experiencia. ¿Qué es lo que nosotros nos maduramos? ¿Qué es lo que pasa? Mejoramos nuestro carácter. Porque ahí, ¿no es cierto?, fortalecemos nuestra fe y nuestro carácter. Lo que menciona en Juan 12:24. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Entonces, mientras más pruebas haya en nuestras vidas, pero recordemos, todas esas pruebas, tomados de la mano de Dios, dependiendo de su dirección y de su sabiduría, entonces podremos seguir adelante. Yo quiero mencionar una frase de Henry Lacordaire, que dice: la desgracia abre el alma a una luz que la prosperidad no ve. Repito, la desgracia abre el alma a una luz que la prosperidad no ve. Por lo tanto, ¿sí? Es una bendición que nosotros podamos tener todo, sí. Que podamos tener el dinero necesario, sí. Es una bendición. Pero nunca veremos o nunca aprenderemos a fortalecer nuestro carácter. Nunca aprenderemos a fortalecer nuestra fe. Nunca aprenderemos a ser de bendición a los demás si no pasamos por diversas pruebas. Recuerde, y le repito una vez más, la desgracia abre el alma a una luz que la prosperidad no ve. Tal es así que si nosotros regresamos a la carta de Pedro, pero hoy al capítulo 5, primera carta de Pedro, o la primera, primera carta de Pedro, sí, estoy bien. Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 10, dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Gloria a Dios. Mire, entonces, ¿qué es necesario?
para que haya cierto perfeccionamiento en nuestras vidas, para afirmar nuestra fe, para fortalecer nuestro carácter y para establecernos como realmente Dios anhela que nosotros estemos. ¿Qué necesito? Y dice, después que hayáis padecido un poco de tiempo. Déjenme mencionar aquí una anécdota. Había un hombre rico que tenía todo en abundancia y podía comprar lo que se le antojaba. Una tarde tomó en sus brazos a su pequeña hija de 10 años y después de juguetear con ella, por un momento le preguntó: ¿has pensado en lo afortunada que eres por ser hija del hombre más rico de la ciudad? Y ella le contestó: desde luego que sí. ¿Por qué? Quiero mencionarte que todos te envidian y que muchos de ellos quisieran tener la felicidad que tú tienes. ¿Y sabe qué? No está mal, está muy bien, gracias a Dios. Pero ¿qué pasa? Que haya ocasiones en que, a pesar de que todo estaba bien con este hombre, pero la vida le tenía sus giros imprevistos. Dios permitió ciertas pruebas en este hombre, como en el caso que nosotros conocemos de Job. Job tenía todo. Job disfrutaba de mucho y probablemente, ¿no es cierto?, sus hijos también se sentían muy orgullosos de tener un padre tan próspero en esa época. Sin embargo, vinieron pruebas, adversidades que Dios permitió en este hombre para ver su fidelidad, porque Él conocía su corazón. Pero en este caso de este hombre que les estoy comentando, el hecho es de que después de unos días, su familia tuvo un horrible accidente en el cual murieron todos. Él se quedó solo y no pudo soportar, no pudo sobrellevar tal dolor, que se dedicó a la bebida, a los juegos, a la vida, a una vida sin sentido, y con el tiempo perdió todos sus bienes. Quebrantado en su espíritu, dejó la ciudad donde había sido tan popular y se fue peregrinando en busca de paz y consuelo. Al pasar por una población, vio un hombre revolviendo el trigo con una gran pala. Y él, confundido, se acercó y le preguntó: ¿por qué no dejas en paz esos granos? ¿Por qué estás agitándolos de esa manera? Y él respondió: para que no se pudran. Siguió caminando, él no entendía muchas cosas porque no había pasado, no había siquiera visto esa situación. Él tenía todo, recuerde. Luego, pasando por el campo, vio a otro que araba la tierra con una reja muy aguda y de una forma muy profunda removía la tierra en ese arado. Y también le preguntó: ¿por qué cortas tan profundo la tierra? Y este hombre, este campesino, le responde: para que sea más blanda y así se empape bien de lluvia y reciba más sol. Siguió caminando y vio también a un hombre que estaba en un viñedo y observó que ese obrero cortaba con tijeras los sarmientos de las matas.
Y dijo, pero ¿qué pasa, amigo? ¿Por qué atormentas esos sarmientos? ¿Por qué estás cortando si se ven tan bien? Y le contestó, para que den una cosecha buena y abundante. De pronto, este hombre meditó en todo lo que él había visto, en todas esas respuestas que él tuvo, y en la soledad de un bosque cayó de rodillas. Alzó su mirada al cielo y exclamó, Señor mío, yo soy el trigo que has revuelto para que no me pudra. Yo soy la tierra que has cortado para que me vuelva blando. Y soy el sarmiento que has podado para que dé buen fruto. Ayúdame a sostenerme de tu mano tan fuerte para que yo pueda ser un siervo útil y que pueda hacer lo que tú quieras que yo haga. Todo esto hace ver que este hombre comprendió que los golpes de la vida, que las pruebas que vienen de pronto a nuestras vidas, que a veces no las entendemos, lo único que hace es que nosotros maduremos, que nos dé más fuerza y gracia y una verdadera paz para inundar nuestro ser y poder entender a los demás, a todos aquellos que están también sufriendo. Todo ello nos hace entender que definitivamente el propósito de Dios es que nosotros aprendamos a ser felices y que podamos disfrutar de todo aquello que tenemos. Allá en la primera carta a Timoteo capítulo 6, versículo 6, la palabra de Dios dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Que entendemos con esto que la sumisión a Dios, la verdadera sumisión a Dios, es la gran riqueza cuando ésta nos acompaña de contentamiento con todo lo que tenemos. Sin importar de que esto fuera mucho o fuera poco. Es así como yo quiero mencionar unas frases de aquel escritor y motivador llamado Zig Ziglar, en donde él menciona precisamente, y como le decía yo anterior, de que la desgracia abre el alma a una luz que la prosperidad no ve. El dinero puede comprar mucho, muchísimas cosas, pero no todo. Y aquí Zig Ziglar cita lo siguiente: el dinero puede comprar una cama, pero no el sueño. El dinero puede comprar una casa, pero no va a comprar un hogar. El dinero puede comprar diversión, pero no comprará la felicidad. El dinero puede comprar medicinas, pero no la salud. El dinero puede comprar comida, pero no el apetito. Inclusive, el dinero puede comprar una religión, pero no la salvación. Es por eso que definitivamente nosotros no debemos renegar de las pruebas. En la prueba es el tiempo en donde Dios nos va a bendecir muchísimo más si nosotros dependemos de Él. En medio de la prueba, nosotros nos vamos a fortalecer en nuestro carácter y nosotros vamos a aprender más para poder ser de bendición. Recuerde la palabra de Dios, y con esto termino esta reflexión.
declara allá en Juan 16:33, estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, habrá muchas pruebas, habrá dificultades, pero concreta termina este versículo diciendo, pero confiad, yo he vencido al mundo. Con Dios, con nuestro Señor y Salvador Jesucristo, siempre tendremos la victoria, sin importar cuál sea la circunstancia. No importa en dónde usted se encuentre, recuerde, Dios nos dará la victoria, porque nosotros debemos confiar en Él, porque Él ya venció al mundo. Que el Señor bendiga poderosamente su vida y a toda su familia. Padre bendito, Dios todopoderoso, te damos gracias por todas tus bendiciones. Que a pesar de la prueba, que a pesar de la dificultad, que a pesar de las adversidades, Señor bendito Dios, cuando nosotros dependemos, cuando nosotros confiamos, cuando nosotros estamos seguros en ti, siempre veremos la victoria. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por cuidarnos, por protegernos y por bendecirnos. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todo el pueblo de Dios. Y todos podemos decir amén y amén. Dele un abrazo a aquella persona que está a su lado y dígale, en el Señor tendremos victoria. Amén y amén.